¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, en esta clase vamos ya a adentrarnos específicamente en el terreno de la oratoria. Me gustaría empezar por una definición de la oratoria. Por lo general uno encuentra en los manuales que dice que es el arte de la persuasión, el arte de usar bien la palabra, el arte de hablar bien. Pero a mí me gusta en términos generales cuando doy cursos de oratoria decir que la oratoria es el arte de pensar en el otro. Porque nosotros hablamos pensando en el otro. La intención es que el otro reciba nuestro mensaje, que al otro le quede justamente aquello que nosotros le queremos transmitir. Y yo siento que en términos más o menos habituales, en distintos tipos de publicaciones y de cursos, por lo general lo que ocurre es que están más enfocados desde el lado del orador. Pero sobre todo en nuestro trabajo, en nuestra profesión, que estamos trabajando en los medios, nosotros tenemos que ser una compañía, tenemos que llevar un mensaje que tiene distintas características, a veces es informativo, a veces es un poco más de contención, otras veces apunta al entretenimiento, de modo que siempre tenemos que pensar en lo que al otro le va a llegar. A esto lo vamos a llamar, y con letras bien grandes, lo vamos a llamar efecto. Tenemos que tener muy en claro cuando nosotros elaboramos un discurso cuál es el efecto que queremos darle. Es decir, qué queremos lograr, qué pretendemos que al otro le ocurra. Queremos que se ría, queremos que llore, que se emocione, que piense, que reflexione, que adopte algún tipo de actitud. Esa sería la persuasión de la que estábamos hablando en el comienzo y que sí es evidentemente una de las bases de la elocuencia, de la oratoria. La otra es la elocuencia, es decir, hablar con seguridad, hablar con aplomo. Esto significa tener conocimiento de la idea es la base de todo, y también conocimiento del tema. Cuando nosotros decidimos hablar de un determinado tema, lo que tenemos que hacer es resolver con toda precisión, y esto es muy importante, qué es aquello que queremos transmitir y cuáles van a ser los datos con los cuales nosotros nos vamos a manejar. Es decir, entonces, el esquema sería la idea, tener preciso el efecto que queremos lograr, seleccionar adecuadamente el tema, conocer ese tema, y una vez que ya hemos planteado esta situación, meternos en la segunda etapa, que sería en la etapa de problematizar. El tema sería lo general, el problema es lo particular. Es decir, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la desnutrición infantil, es muy general mencionarlo de esa manera. Podemos hablar de la desnutrición infantil donde en todo el mundo, en toda América, en América Latina, en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en determinado lugar de la provincia de Buenos Aires. Esto es también muy importante que lo tengamos en cuenta, y es una palabra en la que muchas veces cargo particularmente las tintas, en acotar el tema. Cuanto más chiquito lo hagamos, más fácil va a ser de manejar. No significa esto que dejemos de lado todo lo demás, que dejemos de hablar de lo que pasa en el resto del mundo, en América o en el país. Esos datos seguramente van a aparecer. Pero cuando nosotros logramos hacer hincapié en algún aspecto más particular, tenemos entonces la posibilidad de manejar con mucha mayor comodidad el tema que queremos transmitirle a la gente. Además, tenemos que tener otro conocimiento, que es justamente el conocimiento del público. Yo diría que vayan haciendo un pequeño cuadro sinóptico con esto. ¿Qué digo? ¿A quién se lo digo? ¿Por qué se lo digo? ¿Para qué se lo digo? ¿Y cuándo se lo digo? Si hablamos, por ejemplo, del coronavirus, que está tan de moda en estos tiempos, es un tema obligado en todos los medios de comunicación, quizás si hubiéramos hablado de esto hace 3 meses, 4 meses, cuando el tema recién estaba en ciernes, cuando recién comenzaba a tratarse esta cuestión, seguramente nuestro discurso sería un poco más informativo. Si hablamos de esto dentro de 50 años y todo se ha superado felizmente, seguramente quedará como un dato histórico. Será un relato más que nada basado en episodios históricos. Pero si hablamos hoy, lo que estamos tratando es de llevar información por un lado y contención para el público por el otro. Así que tenemos que tener bien en cuenta qué es lo que espera ese público. No espera nada pomposo, no espera nada rebuscado, espera información sencilla, práctica, y acuérdense, esto que también siempre menciono, hay que hacer economía de palabras para tener claridad de conceptos. Ahora bien, una vez que ya tenemos definido cuál es el tema, por supuesto cuál es la idea, cuál es el efecto que queremos lograr, armémonos una especie de columna vertebral, un eje temático, así se llama, un eje temático. Es decir, voy a hablar de este tema, voy a comenzar hablando de este tema y voy a terminar hablando de este tema. ¿Para qué nos sirve esto? Para no caer en el problema que muchas veces
nos sorprende mal cuando estamos hablando, que es empezar hablando de un determinado aspecto y después no saber cómo vamos a cerrar, porque el tema se nos empezó a abrir, se nos empezó a desparramar por un montón de conceptos y ideas que a lo mejor son muy interesantes, pero que nos impide, con el poco tiempo que habitualmente nosotros tenemos, poder cerrar el tema de una manera acabada para que todo el mundo entienda de lo que estamos hablando. Así que empecemos hablando de una cosa y asegurémonos de que estamos hablando de eso cuando se cumpla nuestro tiempo. Por lo menos hagámoslo de este modo. Luego tenemos aquello que se llaman las ideas fuerza. En esto que estamos haciendo ahora, en este pequeño discurso que estoy haciendo, que es una clase, que es una exposición, es una oratoria expositiva, estoy transmitiéndoles datos. Por ejemplo, yo les dije hace un rato, la oratoria es el arte de pensar en el otro. Eso es una idea fuerza. Y después tenemos algunas palabras que nosotros sentimos que son palabras importantes, a las que vamos a denominar palabras clave. Las palabras clave son aquellas que nosotros sentimos que refuerzan lo que estamos diciendo. Y que sabemos que en nuestro discurso, si están presentes, van a ser mucho más fácil la comprensión. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el otro, tenemos persuasión, tenemos efecto, dentro de lo que estábamos hablando, ¿no? Elocuencia, esas palabras sabemos que tienen que estar en nuestro discurso porque son muy a propósito del tema que estamos tratando y son fáciles de recordar, de memorizar y de identificar por parte de nuestros oyentes, de nuestros televidentes o del público en vivo en el caso de que lo tengamos. Y otra cosa que es interesante tener en cuenta, que muchas veces cuando se hacen ejercicios de oratoria se deja pasar o se deja pasar de largo o se pasa por alto, es que hay otras cosas que integran el discurso. El discurso no son solamente las palabras, sino todo aquello que uno transmite y que uno muestra. Entonces, el manejo de los gestos, de las expresiones, de las manos, el manejo corporal en general, también está transmitiendo cosas interesantes para quien está del otro lado, que sin ningún entrenamiento, siendo solamente un observador, se va a dar cuenta de si estamos seguros o de si estamos cómodos con aquello que les estamos contando. Y otro detalle que es muy importante, que es la utilización de las pausas. El silencio tiene tanto peso como la palabra. En la música, por ejemplo, el silencio suena, el silencio se tiene en cuenta, hace a la armonía de lo que nosotros estamos diciendo. Cuando hablamos también. Esas pausas tienen un efecto dramático en nuestro discurso. Así que no hablemos como si fuera una ametralladora, aunque tengamos ganas a veces de salir corriendo, de estar frente al micrófono o de estar frente a la cámara, porque no nos sentimos del todo cómodos. Por el contrario, usemos las pausas, que en la clase próxima vamos a ver cómo las denominamos, tienen un nombre y una forma de ser aplicadas. Usemos esas pausas para pensar. Pongamos un punto. Recuerden esto, puntuar es pensar. De modo que si nosotros hacemos un silencio y nos permitimos pensar, también quien nos está escuchando o nos está viendo del otro lado se toma su tiempo para pensar y para ir elaborando y para ir recibiendo adecuadamente lo que les estamos diciendo. Por sobre todas las cosas, piensen que el público, cualquiera que sea, en vivo, radio, en tele, lo que quiere es tener una compañía y algo que los haga pasar un buen momento, que los haga irse informados, pero, y lo que a todos nos pasa, irnos entretenidos. Entretener no significa divertir. Entretener significa dar una variedad de opciones para que la gente permanezca permanentemente enganchada. Entonces, lo más importante en todo esto es contar una buena historia. Todos agradecemos que alguien nos cuente una buena historia. No lo hagan pomposo, no lo hagan un examen oral. Cuando hagan una presentación, sea una columna de opinión, sea para hablar de un tema que hayan elegido ustedes, sea para hacer un móvil de exteriores, sean narradores, sean cronistas, cuenten una linda historia. En esa historia van a estar incluidas estas palabras clave, el eje temático, por supuesto, las ideas fuerza y todos estos detalles, algunos números, algunas cifras, algunos nombres que lo van a reforzar. Pero cuenten una historia que resulte agradable. El problema es que en nuestra profesión, como les decía hace un rato, lo que nos corre siempre son los tiempos. Entonces, esta historia la tenemos que contar aproximadamente en 2 minutos. 2 minutos, 2 minutos y medio. Parece una locura. Pero les voy a dar un pequeño consejo que a lo mejor ya alguno de los otros colegas en los años anteriores les contó.
Un renglón escrito en una página de cuaderno, en una página A4, escrita a máquina o escrita manualmente, cada renglón aproximadamente nos da unos 5 segundos, 6 segundos de lectura o de ser dicho. Yo no les recomiendo que escriban cosas para memorizar porque va en contra de todas las bases de la oratoria, porque si uno tiene que memorizar no disfruta lo que está contando y se ve ceñido a algo preparado, a algo hecho previamente que a lo mejor no se ajusta a las necesidades del momento. Pero sí hagan un borrador escrito de cómo sería la idea final y recuerden esto, cada línea escrita dura aproximadamente unos 5 segundos, un poquito más, un poquito menos, también según la cantidad de pausas que utilicemos. De modo que si escribimos 10 renglones ya tenemos 50 segundos. Y si tenemos que hacer 2 minutos, es muy simple hacer el cálculo, es una regla de 3. Así que a partir de ahora quedo aquí esperando los trabajos que ustedes me quieran mandar con el tema, con la idea, pero directamente hagan sus presentaciones, cuenten una linda historia y aquí estoy para ir recibiendo los trabajos e ir haciéndoles algunos comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.